Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. La temática a tratar hoy tiene que ver con ese interés privado y ese interés público. Y si nos damos cuenta, pues vamos a mostrar un marco conceptual de estos temas. Porque si nos damos cuenta, el interés por sí mismo, pues es ese impulso primordial de todo hombre. Que después ese amor propio, es el sentir el placer y la prosperidad personal, ¿con qué? Fundamentos de toda moral. Si ustedes se dan cuenta, Holbach, él sostiene que el hombre no puede en ningún instante de su vida perderse de vista. Tiene que estar vigilante, tiene que estar pensando en sí mismo. Benham, él afirma que los intereses individuales son los únicos intereses reales. O sea que ahí ya hay ni perderse uno de vista y tener presente los intereses individuales. O sea que él está hablando más o menos cuando dice que son los únicos intereses reales, los individuales, es más o menos lo que dice Descartes cuando dice pienso luego existo. Porque dice que si él solo sabe, tiene la certeza de que él existe. Aquí sería pues que lo único real es mis intereses. Yo me imagino que es no diciendo lo que dicen, no recuerdo, no, los sofistas no son. Dicen que los medios justifican, ¿cómo es? Los medios, el fin justifica los medios. Ya, en ese término no podemos seguirlo porque entonces estaríamos por mis intereses haciéndole daño a otro. O por los medios, por cualquier medio yo entonces busco mis intereses. No se puede verlo en ese concepto porque, o sea, no estoy diciendo que los autores lo estén diciendo de esa manera, no. Sino que uno, al escuchar un postulado, uno puede siempre interpretarlo en una dirección muy negativa o en una dirección muy positiva, que es la que yo en mi humanismo individual pues pregono. O sea que lo real sí son mis intereses, pero teniendo en cuenta que las otras realidades, las otras existencias, porque si yo me voy porque yo soy el único real, entonces empiezo a hacer daño a todos los personajes que se me presenten al frente. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta concepción filosófica sobre el interés privado, pues tiene su origen en el materialismo inglés. Primero, en ese materialismo inglés. Y en el segundo lugar, en ese materialismo francés, que se da posterior al inglés. Donde cuerpo, ser, sustancia, pues es una y la misma idea. Porque todos los conocimientos del hombre nacen de su sensibilidad práctica y ejecutiva. Estoy hablando en términos filosóficos, en términos históricos, de ese materialismo inglés y el materialismo francés. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo en eso. Y en consecuencia de todo eso, pues solo la propia existencia es firme y sólida. Entonces la función de todas las pulsiones corporales buscan el beneficio individual. Y el afán de bienestar a que aspiramos pues puede ser ilimitado y causar perjuicios a otros, pues estableciéndose una lucha entre
individualidades codiciosas. Por eso es que el materialismo hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, pues los materialistas clásicos empiezan como a esforzarse en descubrir nexos y alianzas entre interés privado e interés público. Y así lo está explicando Helvetius, donde él dice: la moral sería una ciencia frívola si no estuviese unida a la política y a las leyes generales del Estado. O sea que de todo esto, si nos damos cuenta, el Estado sí habla de ese interés privado y ese interés público, pero tiende más hacia el interés privado, al interés público, porque ellos se creen los públicos, y ahí es donde hay el desfase de riqueza y del fisco. Entonces, los hombres no son por naturaleza ni buenos ni malos. Y si ustedes se dan cuenta, sea lo que sean, el interés ejecutivo los une o los supera. Y de esta forma concibe que el interés privado pues puede oponerse y hasta perjudicar el interés general. Todos los hombres que buscan su bienestar sin preocuparse por la felicidad y la prosperidad de los otros se les puede calificar como locos o insensatos. Que eso sería el Estado, ¿no? El Estado es el que se preocupa por su propia felicidad y su propia prosperidad, abandonando a los demás. Y para evitar la lucha entre interés privado y público, pues sugiere que la educación debe realizar una reforma de ¿qué? De conciencias, que es lo que se está pidiendo hoy, que suprima esa contradicción entre los fines particulares de los individuos y los colectivos de la sociedad. Si volvemos a Olbach, nosotros damos cuenta que no concibe esa oposición entre el yo y los otros, y sostiene que el individuo por propio interés pues debe amar a los otros hombres. ¿Por qué? Porque les son necesarios para su bienestar. Nosotros no, si nosotros nos damos cuenta, todo lo que tenemos es gracias a los demás. Es como cuando uno tiene una empresa y va a pagar la nómina y no alcanza. Dice no, hay gente que dice así, ¿no? Dice no, primero mi empresa y después los empleados. Y ahí no están pensando en que los empleados son los que sostienen la empresa. Entonces, la verdadera moral, así como la buena política, pues son las que aproximan a todos los hombres a fin de que unan sus esfuerzos y aún sus trabajos para lograr felicidad recíproca. Así debe de ser, porque uno solo definitivamente no puede. Si tú como yo tenemos un contrato, se supone que el contrato es bilateral o trilateral o lo que sea, pero solo no. Los hombres aislados, sin pasiones, indiferentes a todo, pues no sería realmente un individuo real, porque está en su propia realidad que no se identifica con el todo. Y la virtud radica en la comunicación del bien. Bentham, él plantea el problema de si el interés propio debe sacrificarse al interés público. Y constata que el hombre no vive separado, forma parte de una generalidad que sin embargo está compuesta por individualidades. Así como dice Nietzsche, él habla sobre las voluntades, donde una voluntad está sometida a otra voluntad. Entonces aquí hablan de individualidades. Aquí se está desmarcando a la persona como unidad de un todo. Y para el general o para el grupo social, pues debe de identificarse y debe ayudar también a la construcción social. Este personaje pues sostiene que el interés público es una abstracción que puede humillar al individuo obligado a una entrega de sus intereses que a la vez pues sometería a otros, acabando por crear una atomización de lo colectivo o público que se intenta precisamente salvar.
Y pese a todas esas dificultades que constatan los materialistas franceses e ingleses, piensan que es posible llegar a una armonía entre el interés privado y el público, la casa y la calle, la intimidad y la exterioridad, el recogimiento y la dispersión vital. Hay una esfera religiosa en que el interés por la propia salvación es absoluto e impide volcarse en lo que no sea uno mismo. Y todos los fines en este mundo pues están dirigidos a purificarse y se sacrifican los intereses materiales y los abstractos. Marx, él comprende él comprendió esa existencia del hombre religioso, soportando solo una doble vida, la que mira al cielo y se considera ser colectivo, y la terrenal en que obra como particular. Igual contraposición se realiza entre el Estado, que sumerge al hombre en una generalidad abstracta, y la sociedad civil la sociedad civil en la que obra como particular y ve a los otros como medios útiles, pero también se degrada como objeto para los demás y se convierte en un ser extraño a sí mismo, manipulado por poderes ajenos. Entonces, toda esa pugna entre intereses general e interés privado, entre también Estado y sociedad civil, pues se resuelve en la religión. Espíritu de la sociedad burguesa, también se resuelve en la esfera del egoísmo, en la guerra de todos contra todos. Y según Marx, la arbitrariedad sin límite de las sectas religiosas, visible por lo menos en Estados Unidos, y convierte la religión en un negocio privado, y deja al individuo de pertenecer a la iglesia o a la comunidad humana para descender en una religiosidad meramente particular. Y Marx, pues él reconoce que existe la religiosidad real del hombre, que nace del desamparo que genera una libertad que no descansa sobre la unión del hombre con el hombre. Y este vivir solitario en medio de tantos otros crea un sentimiento grave e intenso de desdicha. Por ello, pues el egoísmo cristiano de bienaventuranza pues impulsa la búsqueda de una dicha que trasciende la esfera de la sociedad humana, puramente terrestre, conflictiva, desgarradora. Y por otro lado, el hombre religioso supera de manera teórica y abstracta, ideal e imaginativa, el conflicto entre existencia individual, que es ese interés privado, y la existencia colectiva, que es el interés público. Y ahora bien, la religión opera en el protestantismo esta misma disociación de los individuos, mientras que el catolicismo conserva la iglesia, es decir, la colectividad de hombres unidos por una móvil e idéntica fe. Unamuno y Aranguren pues han señalado lúcidamente la antinomía que existe desde siglos en el cristianismo. El hombre de carne y hueso lucha entre su alma, escuchen bien, lucha entre su alma incorpórea, platónica y griega, y su cuerpo mortal judío entre la sociedad y ese aislamiento egoísta del creyente que no se preocupa ni ocupa de los otros, y la comunión de los fieles, la participación de todos en la Eucaristía, que según José Bergamín es símbolo de una verdad popular que expresa la realidad de una fe. Único lazo que entre los hombres sedientos de dicha terrestre enmascarada de esperanza celestial. Y así pues podemos comprender que la religión, esencia del interés privado, pues se puede transformar en un canto colectivo de desesperación humana y de lucha por la misma felicidad. El interés privado, afanoso de ventajas y beneficioso, pues se entiende totalmente la polis, la política, el interés público. Si ustedes van a hablar, escuchan en los escritos de Lewis Lapan, que es un sociólogo norteamericano, en su obra algo así como el dinero y las clases en América, pues ha demostrado que la división creciente de la sociedad americana
entre ricos cada vez más poderoso y pobres cada vez más míseros. Él manifiesta la separación entre espacio privado y público, y cuando más se protege el primero, más se abandona y deteriora el segundo. Entonces la idea dominante de los ciudadanos estadounidenses es obtener el máximo beneficio en menos tiempo, sin ningún sentido del bien de la comunidad. Y la contradicción entre riqueza privada y miseria pública pues se ha acentuado dramáticamente en los últimos años. Por lo menos para los norteamericanos, la riqueza equivale a la felicidad y su acumulación se convierte en deseo insaciable. ¿Qué da como resultado eso? Pues un difícil desarrollo de una concepción solidaria, ética de bien colectivo y unidad humana. Hegel pues había dicho proféticamente que Estados Unidos es un pueblo sin Estado, ya que éste representa la idea moral, es decir, actúa como unificador de los múltiples intereses privados, pero no interviene ni actúa por encima de la sociedad civil. De aquí pues ese desinterés creciente por la política de la mayoría del pueblo norteamericano. Pues porque ellos culturalmente se forman también de esa manera y trascienden en las generaciones venideras de la riqueza como valor último, sometiendo a los demás, sin defender al civil. Entonces aproximadamente la mitad de los ciudadanos pues no acude a las urnas y esta apatía es resultado de una concentración en la vida personal que pues les hace desligarse de los demás, a quienes no consideran prójimos, sino solo seres ajenos. Por eso es que es un país dividido en intereses específicos, lo cual puede llegar a poner en peligro la democracia, que pues se sustenta en la participación de todos en el todo de la vida colectiva. Una verdadera democracia, según Rousseau, siglo XVII, si no estoy mal, pues él propone transformar cada individuo, que por sí mismo en un todo, en parte de una totalidad de la que reciba en cierto modo su vida, sustituyendo la independencia solitaria por una existencia social y moral. Y debe controlar en el hombre las fuerzas propias y ofrecerle unas nuevas de las que uno no puede servirse sin ayuda de los demás. Y ahí es donde no es sacrificado el yo a esa totalidad abstracta que se realiza la unión de los hombres, sino por el altruismo de una entrega a otros, que también son individuos reales. De ahí es que Rousseau, en su contrato social, él habla de cómo el hombre, para no matarse con otro, tiene que hacer un contrato y está renovándolo. Pero ese contrato debe de ir a favor del colectivo, o sea, de todos, sea de la punta que sea. Entonces, con todas estas reflexiones donde el yo y el ego tiene que uno destruirlo como sea para poder llegar a la paz verdadera y que todo sea común en igualdad. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.